Uno de los 7 desafíos que hemos seleccionado para que reflexionemos sobre cómo debemos responder como creyentes y como iglesia es lo que tiene que ver con la obsesión por la prosperidad. La obsesión por la prosperidad. Y quisiera enfatizar o llamar la atención a lo negativo de este título, porque es una palabra lo negativo, ¿sí? La obsesión. Ese es el problema, ¿sí? Que no se entienda la prosperidad como algo negativo, sino la obsesión, porque la obsesión tiene que ver con inclinaciones enfermizas, digamos, en la búsqueda de algo. Así ese algo sea algo bueno. El problema está en la obsesión. Y por eso también quería hacerles reflexionar sobre nuestras necesidades materiales. Tenemos un Dios que, como lo hemos enfatizado, e incluso en el retiro que tuvimos el año pasado, hacíamos alusión a cómo Dios está interesado en nuestro bienestar material también, entre otras cosas. Hablamos de el bienestar material, el bienestar emocional, el bienestar espiritual, el bienestar físico y el bienestar social. Él está interesado en todas nuestras necesidades y está bien que busquemos a Dios cuando necesitamos o cuando perdemos la paz en alguno de estos aspectos. Que no entendamos al hablar de la obsesión por la prosperidad como si estuviéramos satanizando de alguna forma o la prosperidad o las cosas materiales, porque eso es Dios quien nos lo da. En esta tarde vamos a hablar acerca de las finanzas del creyente. Las cosas materiales, las riquezas, el dinero en general, es algo de tantas cosas de este mundo y de esta vida que el Señor ha puesto en nuestras manos para que lo administremos. Él espera que nosotros seamos administradores de lo que Él nos da. Y la forma como lo hacemos evidencia nuestra fe. En alguna ocasión, hablando un poquito del tema de esto de las riquezas o de las finanzas, enfatizábamos que hay algunas personas, estoy hablando de creyentes, que opinan que, y estoy hablando un poquito del pasado, que el creyente como que debía ser pobre, que como que la Biblia rechazaba la riqueza y que deberíamos ser pobres porque el creyente debe ser pobre. Después, y de hecho se predicaba mucho el evangelio principalmente a los pobres. Después, en otra época más reciente, se empezó a enfatizar que el cristiano debería ser rico, porque el argumento de que somos hijos del Rey de Reyes y entonces debemos vivir como príncipes, y por lo tanto el creyente debería tener abundancia material. Y lo que aclarábamos es lo siguiente, digamos que al decir eso se estaba diciendo que si tú no tienes, debes tener algún pecado. Si tú no tienes, debes que tener algún pecado porque el cristiano debería tener. La claridad que hacíamos es esta. El creyente o la riqueza o la escasez, la abundancia o la escasez no evidencia la fe. No es evidencia de la fe. ¿Okay? Nadie puede hablar de la fe de alguien o porque tiene mucho o porque tiene poco. La fe se evidencia en la forma de administrar lo mucho o lo poco. Esa es la diferencia. Y por eso vamos a hablar en esta tarde acerca de las finanzas, cómo deben ser las finanzas del creyente. Y no sé si de pronto vamos a ver más bien es cómo no deberían ser, pero cuando miramos cómo no deberían ser, pues vamos viendo también cómo deberían ser, ¿verdad? Para eso vamos a meditar en este episodio de la vida de Jesús narrado por Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 34. Esta es una porción donde se encuentra Jesús en medio de una multitud. Incluso yendo un poquito atrás, cuando comienza el capítulo 12, dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Y viene ahí un discurso. Así comienza el capítulo 12, pero nos muestra cómo Jesús a veces se encontraba en medio de multitudes, otras veces se encontraba en reuniones, digámoslo así, privadas con sus discípulos, y otras veces él estaba enseñando a sus discípulos, pero habían otros oyentes alrededor, por ejemplo, fariseos o escribas, sacerdotes, y él les hablaba a los discípulos, pero sabiendo que estaban allí, ellos decían sus cositas indirectas para ellos, que después se volvían directos cuando ellos refutaban lo que Jesús decía. Entonces Jesús siempre era consciente del auditorio, si era la multitud, si eran unos discípulos, si era una persona en particular que venía a hacerle alguna pregunta, si eran fariseos. Él siempre abordaba dependiendo el auditorio. En este episodio que nos narra Lucas, el versículo 13 dice, precisamente en el contexto de la multitud, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué tal esa sugerencia? En medio de la multitud, un hombre sale de la multitud, no un incógnito, no se sabe su nombre, no se sabe quién era, pero entre todos ellos había este hombre, y dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No sé qué le dice a usted esa petición de este hombre, pero a mí el primer impacto que me causó es: esos problemas de pelear por la herencia no se los inventaron últimamente. Parece que es un problema eterno. Dos hermanos disputándose una herencia. Y entonces vienen a pedirle a Jesús que medie, porque parece que hay uno que es más avivato y se estaba quedando con todo. Esa petición de este hombre no es tan extraña si tenemos en cuenta que entre los judíos era costumbre, había el hábito de que en ciertos problemas de carácter legal, familiar, se acudía a los rabinos dentro del pueblo judío para solucionar algunos de estos conflictos. Entonces, por eso aquí este hombre dice maestro, ¿no? Rabí. Solucionanos este problema que tenemos acá. Así que la pregunta propiamente no es tan extraña. Lo extraño más bien es la respuesta de Jesús. Dice Jesús en el versículo 14, mas le dijo Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué tal la respuesta de Jesús? Me imagino que el hombre quedó frío, porque se acercó con toda la confianza al rabí, al maestro, para que solucionara el problema. Y dice: ¿y quién me ha puesto aquí en medio de ustedes? Esa respuesta sí resulta un tanto sorpresiva, porque de pronto lo normal era esperar que sí Jesús diera un consejo, ¿no? Una solución, pero él dice: no, para eso no soy puesto. Es decir, yo no soy uno más de un rabino común y corriente, ¿no? Pero fíjate que esa es una costumbre que a veces hay personas que de pronto acuden a un rabino, inclusive al pastor, para que solucione problemas, ¿no? Y en esta mentalidad se acerca este hombre y el Señor le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es una situación, digamos, que vive Jesús, un episodio, y era costumbre que cuando se vivían este tipo de situaciones, inclusive sanidades o discusiones, Jesús las aprovechaba para dar una enseñanza. Y eso es lo que sucede aquí en este pasaje de Lucas. Esta situación, la respuesta de Jesús es muy corta, hasta allí llegó la historia con este hombre, pero Jesús agarra eso y lo toma para dar una enseñanza. Y esa enseñanza es la que quiero que veamos detenidamente aquí. Empieza en el versículo 15. Dice Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podríamos decir que esa era toda la enseñanza, es decir, ahí vemos algo que podríamos ver o llamar un proverbio de Jesús, porque eso está lleno de sabiduría ahí. Eso es un proverbio.
Y ese es lo que Jesús quiere enseñar en ese momento. Aprovechando lo que está pasando aquí, entre este hombre y su hermano disputándose una herencia, Jesús dice, mirad, pilas, pongan atención y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es un proverbio, una enseñanza llena de detalles que vale la pena mirar detenidamente y que tal vez no nos alcanzaría el tiempo para mirar cosa por cosa, pero en términos generales el tema de la vida del hombre, la vida del ser humano, por supuesto, está hablando aquí. Y aquí no se está refiriendo a la vida en el sentido material o biológico, ¿no? En el idioma que escribió Lucas existen dos palabras para vida. Bios, de donde viene biología y que hace referencia a la vida física, y la palabra zoe, que también se traduce vida, pero no hace referencia a lo físico, sino algo mucho más trascendental, más integral, más completo del ser humano. Cuando, por ejemplo, la Biblia habla de vida eterna, utiliza zoe. No existe o no se menciona en la Biblia bios eterna, sino zoe eterna. Y Jesús dice aquí, la zoe del hombre, es la que está utilizando aquí Lucas, la vida plena del ser humano no se mide, no consiste, no se determina por su abundancia. Nosotros podríamos, al escuchar esta enseñanza, decir amén. ¿Están de acuerdo? Como que no pueden decir amén, ¿cierto? O usted dirá, no, es que nosotros no somos pentecostales, ¿no? No, también podemos decir amén. ¿Amén? Ah, bueno. Pero les pregunto, ¿será que si decimos este mensaje en el mundo, fuera, en la empresa donde usted trabaja, en su familia, también van a decir amén? ¿O será que este proverbio precisamente está evidenciando una problemática de la humanidad? Y es que basan el concepto de vida y de hecho el valor de una persona dependiendo de sus bienes materiales. Ahora, aquí hay una palabra clave y quiero empezar a hablar acerca de los problemas que encontramos aquí. Y la primera afirmación que quiero hacer es esta: el problema es la avaricia. O Jesús está hablando aquí de los bienes materiales como un problema. No, ese no es el problema. El problema es la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La podemos definir de muchas formas y seguramente interpretar de diferentes formas. Me llama mucho la atención la palabra griega porque tiene un prefijo que lo utilizamos nosotros en diferentes palabras. La palabra hablamos de plenitud, de pleonasmo, todo lo que sea abundante empieza por ple. Ese ple es abundancia. Perdón. Bueno, eso también es por abundancia. Pero la abundancia a la que se refiere aquí entonces es a la búsqueda obsesiva por tener demasiado, por tener más y más. De hecho, cuando existe la avaricia, la búsqueda de tener más, generalmente no hay límite. Si se logra una nueva meta, entonces se suben, ¿no? Se suben las metas para el siguiente año porque la idea es seguir aumentando. Pero seguramente usted lee esto y yo diría que hasta los que escucharon esta frase dirían, yo no soy avaro. ¿Están de acuerdo en que la avaricia es un defecto? Claro. Es un defecto la avaricia, ¿verdad? Un defecto claramente está. La avaricia. Claro, pero fíjate que no lo van a definir como avaricia. No lo van a definir como avaricia.
Claro, eso, para allá voy precisamente. Es decir, la palabra avaricia, si yo le digo a alguien que es avaro, no se va a sentir elogiado, por más lleno de dinero que esté. Así que yo al leer esto de que el problema es la avaricia, yo escucharía fácilmente en la iglesia una amén, ese es el problema. Y seguramente nadie ni le gustará que le digan avaro, ni se autoproclamará como avaro, porque eso es un defecto. El problema es que una cosa es despreciar la palabra, avaricia, y otra cosa es despreciar la práctica de la avaricia. Es decir, como dice Ovidio, puede ser que una persona sí sea avara, pero la disfrace de algo. ¿Sí? ¿Cómo fue que dijiste? De visión, por ejemplo, de tener visión, de ser disciplinado, de ser esforzado, de pensar en el futuro. O sea, hay muchas formas de disfrazar la avaricia para no llamarla de ese nombre porque es un nombre muy feo. Nadie va a querer ese nombre. Y así como nosotros podríamos decir, yo odio la avaricia, pero en la práctica de pronto no se nota mucho, yo me imagino que esa gente a la que Jesús le dijo estas palabras les pasaba lo mismo. Jesús dijo, guardaos de toda avaricia. Y yo me imagino a esa gente diciendo, amén. Pero como Jesús sabía que podía interpretarse mal, entonces dijo, voy a explicarles lo que es la avaricia mediante una parábola. Así que Jesús se dispone a decirles una parábola que es una historia ficticia, una historia inventada, para ilustrar lo que es la avaricia. Veamos esa parábola. Dice, la heredad de un hombre rico, a propósito de heredad, que era la pregunta que le estaban haciendo a él, ¿cierto?, sobre una heredad. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué tal la de este hombre? Rico. Tiene visión, ¿cierto? Tiene metas. Tiene sueños. Eso no se vería como avaricia. De pronto cuando uno dice o escucha al Señor decir guardados de la avaricia, uno dice amén. Pero cuando lee esta historia dice, uy, pero eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí sí ya como que uno empieza a pensar, ¿qué será la avaricia? ¿Será que estoy avaro? Porque entre otras cosas lo que dice aquí pues es una estrategia empresarial legítima. De hecho, guardar para muchos años y luego decir, repósate, come, bebe y regocíjate, es decir, tener una vejez, un futuro tranquilo. ¿Quién no sueña con eso? Yo tengo que trabajar, a veces uno le dice a los hijos, no tengo tiempo para nada porque hay que trabajar, porque es que llegará el momento en que uno no pueda trabajar y uno necesita estar en paz, tranquilo, rascándose la barriga por allá en una finca, al lado de una piscina, pasando lo bueno. ¿Y quién ve eso como avaricia? Visión de la vida. ¿No han soñado con eso? Y mientras más viejitos nosotros, los que vamos llegando a cierta edad, empezamos a pensar en eso. A pensionarse uno, pasarla bueno. Bueno, noten que esta parábola describe una situación más práctica, más real, que Jesús la está presentando como avaricia, pero que en el mundo no se ve como tal. Pero es un hombre que planea su vida, planea una vejez tranquila, pero pensando exclusivamente en él. Alma, dice, él se habla a sí mismo, ¿no? Alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y entonces va tumbando los graneros porque ya no le cabe y no hace sino guardar, guardar y guardar. Tener
es la obsesión, tener es la meta, abundar más y más y más. Ese es el proyecto de este hombre. Y entonces dice Jesús dentro de esta parábola, pero Dios le dijo, y esa expresión es interesante, porque en una parábola, acuérdense ustedes que la parábola es una historia ficticia, y en las parábolas Jesús solía utilizar, digamos, personajes hipotéticos, un siervo, un rey, un hombre, un amo, un señor, cosas así, pero aquí dice, pero Dios. Es decir, dentro de una parábola creada por Jesús, incluye una frase que no es figurado, es Dios. Dios le dijo a este hombre figurado, necio, esta noche vienen a pedirte tú. ¿A quién era el que le había dicho el hombre, tranquilo, regocíjate? A su alma, ¿cierto? Alma, regocíjate, tranquilo, comamos y bebamos. Y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, eso con lo que llenaste los graneros, ¿de quién será? Así es, termina la parábola diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Con esto Jesús enseña lo que es avaricia. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál era el problema de este hombre rico? Pensaba en sí mismo, pero había otro problema grave. Hacía planes, establecía metas, proyectó el futuro y no sabía que podía acostarse esa noche y no amanecer al otro día. ¿Hay alguien, pregunto yo, entre los presentes, que se pueda acostar una noche con la absoluta certeza que va a amanecer? Nadie. Este hombre no sabía eso. Establecía sus propios proyectos empresariales. ¿Y cuántos establecen metas? Ponen empresas, proyectan su vida, planean diferentes carreras, viajes, y no se les pasa por la cabeza saber o pensar que no saben si van a amanecer. Santiago lo dijo también, ¿no? Cuando dice, ay de aquellos que dicen mañana haremos y traficaremos y compraremos y venderemos y viajaremos, cuando no sabemos si vamos a amanecer. Claro está que algunos utilizan bien la frase de cajón, si Dios quiere, pero en la práctica establecen metas absolutamente autónomas, proyectos personales, metas sin tomar en cuenta a Dios. Y él dice, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Porque alguien podría mirar esto y como está hablando de cosas materiales, dice, el que hace tesoros se está refiriendo a tesoros materiales, ¿no? Entonces alguien podría decir, ser rico para con Dios es que usted en vez de estar proyectando tanto, sea rico en el diezmo. Eso es ser rico para con Dios. ¿Acaso Dios necesita de nuestro dinero? ¿Él necesita de nuestra riqueza? ¿Y qué son los tesoros en el cielo? ¿Dar el diezmo? Ah. Rico para con Dios tiene que ver con la vida espiritual. Es decir, ser consciente de que hay un Dios del que dependo para amanecer cada día, del que dependo para comer, del que dependo para tener un trabajo, para vestir, del que depende mi salud. Entender que hay una vida espiritual que es mucho más poderosa y de la que depende la vida que lo material. Este hombre no sabía eso. Y Dios le dice, Dios le tiene que hablar. Hombres como este, que es hipotético, existieron siempre en la historia ya con nombre propio. Llámese Nabucodonosor.
Por ejemplo, personas que creían, miraban sus propiedades y decían, yo he construido esto con mi poder. A Nabucodonosor, cuando dijo eso, se volvió loco inmediatamente. Terminó por allá en el bosque, durmiendo con las fieras. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ahora te vas a dar cuenta quién te dio eso. ¿Sí? Así que el problema es priorizar lo material sobre lo espiritual. Y aquí tengo que insistir en que muchas veces podemos decir frases espirituales. Si Dios quiere, ustedes saben que, por ejemplo, algunos delincuentes se encomiendan a Dios y dicen frases espirituales para cometer delitos. O algunos corruptos, servidores públicos, entre comillas, que cargan crucifijos y practican rituales cristianos y hasta se hacen bendecir en iglesias, pero son corruptos en sus puestos públicos. Así que la frase no es el punto. El punto es qué es prioritario en tu vida. Y cuando tenemos prácticas cristianas, pues decimos somos cristianos. Sí. Pero las prioridades, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu vida? ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? El problema es priorizar lo material sobre lo espiritual. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús, consciente de los públicos que tenía, entonces después de que da esta lección, recuerden, entonces tenemos una pregunta del público que genera el tema. Jesús lanza la afirmación, que es un proverbio, donde dice, guárdense de la avaricia. Luego viene una parábola para explicar lo que es la avaricia. Y lo interesante es que en el versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos. Es decir, que después de que deja el ambiente allí, como todo el mundo pensando, ¿seré yo? Entonces él se vuelve a los discípulos como si fuera un grupo aparte, o como diciendo, escúchenme ustedes, y a ellos les da una nueva lección. Esta va dirigida a los discípulos y esa enseñanza es esta. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí la lección para los discípulos es enfática. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué vestiréis? ¿Es posible eso? ¿Es posible que nos acostemos sin pensar y qué vamos a comer mañana? ¿Está diciendo Jesús, crúcense de brazos y esperen que todo les caiga del cielo? ¿Será eso lo que está diciendo? ¿Será que les está diciendo que dejen de trabajar y de sudarla? ¿Qué es lo que les está diciendo? Bueno, seguramente a los discípulos les puede pasar exactamente lo mismo que al público, y es que no entiendan. Jesús está diciendo, no os afanéis. Palabra clave, afanarse. Ese es el problema. Pero como los discípulos también pueden tener la problemática de los demás, y es, yo no me afano. Entonces Jesús también les coloca a ellos una ilustración. ¿Cuál es? Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, no trabajan. ¿Y qué? Dios los alimenta. ¿Saben a dónde me transporta esa imagen de Jesús? Por eso digo que Él utiliza la imagen para darle una enseñanza. A mí me transporta automáticamente a Génesis 1 y 2. En Génesis 1 y 2, antes del pecado, ¿existía el trabajo? Claro que sí. ¿O ustedes creen en la teología del negrito del Batey que el trabajo lo hizo Dios como castigo? No.
Cuando Dios puso al hombre, dijo para que lo labrara en el huerto, dijo para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién era el encargado de trabajar en el huerto? El ser humano. Así que trabajo había. ¿Había comida? También había comida. De todos los árboles del huerto pueden comer menos de ese. O sea que era mucho más lo que podían comer que lo que no. ¿Cuál era la situación particular a diferencia después de Génesis 3? Que una cosa era el trabajo que existía y otra cosa era la comida. Lo uno con lo otro no tenían nada que ver. Cuiden el huerto, ahí hay trabajo. Eso dignifica al ser humano. Pero aquí está la comida, no tiene nada que ver con el trabajo. Lo que pasó después del pecado es que se conectaron. Si quieren comer hay que sudarla. Se conectaron. La comida se convirtió en algo dependiente del trabajo. Eso no sucedía en Génesis 1 y 2, pero sí había trabajo. Cuando yo veo esto de los cuervos, digo, los animales todavía están en Génesis 1 y 2. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Es decir, ellos son alimentados por Dios sin tener que trabajar para ganarse el pan. Pero termina Jesús diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y es una pregunta que incluye una afirmación, ¿no? ¿Valéis mucho más que las aves? Permítanme el paréntesis que no lo puedo evitar. Jesús les está diciendo a los discípulos que valen más que las aves, ¿cierto? Y más que los gatos, y que los perros, y que todos los animales. Jesús está claramente diciendo que hay una gran diferencia de valor, y el ser humano vale más que las bestias, que hay que cuidarlas y protegerlas y mimarlas, pero jamás igualarlas en valor con los seres humanos. Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que esto queda claro para los discípulos. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Para decir qué? Para decir que ustedes no se tienen que afanar. No que no tienen que trabajar, sino que no se tienen que afanar. Y luego añade Jesús, versículos 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, noten que el problema es ese, añadir a su estatura un codo o un centímetro o a su vida un minuto? ¿Saben? Las cosas de la vida se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control. No podemos alargar nuestros años. No podemos cambiar nuestra realidad que Dios nos dio. Y luego dice, pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Cuál es la palabra que se repite? Afán, afán, afán. Así que mis hermanos, el problema es afanarse. Ese es el problema. Que es la versión bíblica de esa nuestra sofisticada estrés. El sinónimo. El problema es el estrés, el problema es afanarse, no es trabajar. Pero la ilustración de Jesús continúa y dice, considera los lirios, cómo crecen las flores, ¿no? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. El primer ejemplo tenía que ver con la comida y el ejemplo son los animales que comen sin problema. El segundo ejemplo tiene que ver con el vestido y el ejemplo son las flores hermosas que no tienen que ir a centros comerciales a buscar ropa bonita, sino que Dios las viste de tal forma que ni siquiera el hombre más
espléndido, por lo menos para los judíos, que era Salomón, podía vestir como esos lirios, como esas flores. Entonces dice, y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí entonces les lanza a los discípulos una afirmación que evidencia un nuevo problema. El problema es falta de fe. Fe, como lo que la Biblia enseña que es fe. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Dios es quien te da la comida, Dios es quien te da el vestido. Fe no es cruzarse de brazos y esperar que todo caiga por arte de magia. Lo que está diciendo es que aunque tú tengas un trabajo en el que te desempeñas, unas capacidades que has aprendido, una profesión, olvídate que a eso le debes lo que tú tienes. Todo se lo debemos al Señor. Eso es lo que está enseñando Jesús. Por eso cuando una persona mira su trabajo o el fruto de su trabajo, como el hombre de la parábola, y saca pecho y dice, esto es lo que yo he conseguido con mi trabajo, ¿cierto? Y con mi sudor. Esa escasez de fe. Fe es poder decir, Señor, gracias por el trabajo que me diste. Gracias por la vida que me das, por la salud y permitirme trabajar. Es poderle enseñar a los hijos que aunque tú estás proveyendo lo que ellos necesitan para su subsistencia, tú puedas decir, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha sostenido, que tú le enseñas a tus hijos desde pequeños eso. Yo soy el sexto de 7 hermanos, y recuerdo que llegamos aquí a Bogotá con mucha pobreza. Mi papá y mi mamá, teníamos 2 empresas en la casa, una de modistería de mi mamá y una de fábrica de cuerdas que tenía mi papá, pero era para escasamente darnos lo necesario. Pero como niños siempre llegábamos a donde papá a pedirle cosas. Y nunca se me olvida una expresión que él tenía, ¿ustedes creen que es que yo fabrico billetes? Y eso que lo estoy diciendo lo más suave posible, por no decir las palabras exactas, ¿sí? Pero una expresión que nos comunicaba la idea, yo he tenido que trabajar mucho para conseguirme esto. He tenido que conseguir. En medio de su ignorancia de Dios y también, digamos que poco conocimiento o estudio, él no tenía esa fe para poder decir gracias a Dios. Gracias a Dios la aprendió ya viejito y se fue con el Señor en fe. Pero la falta de fe nos lleva a confiar más en nosotros y en nuestras capacidades y en nuestro dinero y en nuestro ahorro, ¿no? Este hombre de la parábola era muy ahorrativo. Y vaya uno a decir algo en contra del ahorro. El ahorro es una práctica que se enseña como algo sagrado. El que diga que no ahorra, no lo diga, porque lo van a apedrear. Pero detrás de la dinámica del ahorro se esconde muchísima avaricia, como la del hombre de la parábola. Y entonces termina Jesús esta ilustración a sus discípulos diciendo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Ojo, no dice que no trabajéis. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué término ese? Ni estéis en ansiosa inquietud. Note que todo tiene que ver con ese estrés, ¿no?
Me gusta cuando encuentro palabras raras, mirar en dónde más está para tratar de definirla, y me llamó la atención que esta palabra no está en ningún otro lado. Lucas es el único que usa ese término, ansiosa inquietud, pero se refiere a ese estrés, afán, ansiedad, preocupación, angustia por las cosas materiales. ¿Qué vamos a hacer? Hace 8 días hablábamos acerca del menosprecio por la maternidad, y una de las causas del menosprecio por la maternidad y por la paternidad es: no, esto como está este mundo, ¿para qué trae uno hijos a este mundo a sufrir? Y estamos angustiados desde antes de incluso casarnos, ¿no? Oh, yo, hijos, no, ¿para qué a sufrir acá? Angustia existencial. Dice Jesús: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales. Pero acuérdense que está hablando a los discípulos, ¿no? ¿Y dónde está la gente del mundo? Ahí estaban, ellos fueron los que hicieron la primera pregunta. Así que Jesús estaba diciendo: porque estas cosas son las que buscan los que estaban ahí escuchando, la gente del mundo. Pero vuestro Padre, a los discípulos, les dice: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, que necesidad sí hay, pero Dios lo sabe. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán. ¿Hay promesa aquí? Claro. ¿Y qué tipo de promesa? ¿Qué es lo que promete que va a añadir? Cosas materiales. Eso no es el problema. El problema es la prioridad. Busquen el reino de Dios. ¿Dónde está ese reino? ¿Cómo busca uno el reino de Dios? ¿Yendo a la iglesia cada 8 días se busca el reino de Dios? ¿O será que está en el aire, en el cielo? ¿Dónde está el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es buscar ser reinado por Dios. Es decir, ser súbdito de Dios, ser siervo de Dios, obedecer sus preceptos, sus diseños, sus formas. Es decir, tú eres mi rey. Eso es el reino de Dios. No es un lugar, es un estado de sumisión a Dios. Y sométanse a Dios, busquen el reino de Dios, y estas cosas que el Padre sabe que ustedes necesitan, tranquilos, el Padre se las va a dar, así como a los cuervos. El problema es vivir como el mundo. Y quisiera plantearlo como el problema mayor de estos problemas. El problema es vivir como el mundo. ¿Y por qué el problema mayor? No por la gravedad, por lo inevitable, por lo difícil de evitar. Porque nosotros, todos nosotros, incluso los que como yo hemos nacido en un hogar donde nos han enseñado la palabra desde la cuna, pero hemos crecido sumergidos en este planeta. Aquí estamos sumergidos y somos como espumitas sumergidos en ese mundo, y por lo tanto empapados de lo que vemos alrededor, lo que vemos en televisión, lo que enseña la escuela, la universidad, el mundo, los amigos, la familia, las proclamaciones que vemos por todas partes. Los medios de comunicación siempre nos están enfatizando tener. Ustedes saben que yo soy, me gusta el fútbol, bueno, y el deporte en general. Pero si hay algo que me molesta es cada vez que escucho comentarios acerca de los deportistas y siempre están preguntando cuánto van a recibir, cuánto valieron, y todo gira alrededor del dinero. La mafia de la FIFA
está alrededor del dinero. Ese es el mundo. Y ese mundo en el que crecemos empapados, nos enseñan desde temprano que las prioridades de la vida son estudiar y conseguir trabajos lucrativos. Algo lucrativo, algo que dé prosperidad, eso es lo más importante en el mundo. Pero lamentablemente, y Jesús le está hablando estas palabras a los discípulos, muchas veces el discípulo, el Hijo de Dios, el creyente, la iglesia, enseña a sus hijos exactamente lo mismo. Se les habla de Dios, se les lleva a la iglesia, se les enseña la palabra, pero se les enseña que primero el estudio y el dinero también. Y se les proyecta a que tengan un futuro asegurado económicamente por encima de un futuro asegurado espiritualmente. Porque ese es el mundo en el que hemos crecido. Así que Jesús está planteando aquí una problemática: ser discípulo y lo que hace el mundo, y ninguno de nosotros puede crecer sin ver, escuchar y repetir lo que hay en el mundo. El problema es vivir como el mundo. En este tema de las finanzas, mis hermanos, tenemos que reflexionar, evaluarnos. ¿Manejamos nuestro dinero como todo mundo? ¿Como el mundo? ¿O hay algo diferente? La diferencia entre el discípulo y el mundo no es que hay una Biblia debajo del brazo, no es que tiene un pescadito en el carro, o que escucha música cristiana, o que va a conciertos cristianos. Esa no es la diferencia. La diferencia es en la forma de administrar lo que Dios le ha dado y en la forma de establecer prioridades, de ser rico para con Dios, de hacer tesoros en el cielo. Y precisamente así es como Jesús termina esta enseñanza a sus discípulos. En los versículos 32 al 34 dice: no temáis, manada pequeña. Recuerden que ahí está hablando a los discípulos. Dice: no temáis. Se torna para mí en una voz cariñosa, en una voz de ánimo y con una expresión en los labios de Jesús. Suena bien interesante: manada pequeña. En los términos de prosperidad eclesial, ese término no es muy apropiado para una iglesia, porque la iglesia, influenciada y tentada por la prosperidad del mundo y por la mentalidad empresarial, entonces también suele utilizar términos rimbombantes y términos que los haga ver grandes. Entonces hay que hablar es de manada grande, o internacional, o universal, que tengan nombres grandes para que se vea como que somos algo en la vida. Pues Jesús les habla con cariñito y les dice: manada pequeña. Está hablando de lo que ellos son para Él. Y dice: no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ese contraste, ¿no? Manada pequeña, no temáis, pero les está diciendo que a Dios le ha placido darles el reino, que vale más que cualquier cosa material. Y entonces dice: vended lo que poseéis, dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Saben qué está diciendo aquí Jesús? Que las bienes materiales son necesarios no como un fin en sí mismo, sino como un medio.
Y si no entendemos cuál es el medio, seguramente lo vamos a convertir en un objetivo. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. Y entonces viene el contraste de tesoros en la tierra materiales, que como lo dijo en la parábola, cuando el Señor te pida tu alma, ¿dónde quedan esos bienes materiales? ¿De quién serán?, pregunta Jesús. Pero en contraste habla de los tesoros en el cielo. Cuando el Señor te pida tu alma, ¿dónde estarán esos tesoros? Esperándote en su presencia. Tesoro en los cielos que no se agote, ese no tiene fin. Donde el ladrón no llega, ni siquiera virtualmente. ¿Sí? No hay ciberladrones que te hagan bajar aplicaciones y te desocupen la cuenta de ahorros. Tesoros en el cielo están garantizados. Y termina diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, con esta terminación Jesús les está diciendo, ¿ustedes quiénes son? Y saben, ese es el último problema del que quiero hablar, y es el problema de olvidar quién soy. Cuando yo pierdo de perspectiva que soy un hijo de Dios, o lo entiendo torcidamente como pensar que porque soy hijo de Dios tengo que tener riquezas materiales, mi identidad me lleva a hacer locuras y a vivir ansioso por las cosas materiales, obsesivo por la prosperidad. De tal forma, mis hermanos, que cuando hablamos de las finanzas del creyente, tenemos que entender que el problema no son los bienes materiales. Si usted tiene riquezas, dele gracias a Dios por ellas. Dele gracias a Dios por todo lo que usted tenga, poco o mucho. Pablo dice, yo he pasado por abundancia y por escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es pecado tener, no es pecado no tener. Ese no es el problema. El problema es la avaricia. El problema es priorizar lo material sobre lo espiritual. El problema es el afán. El problema es la falta de fe. El problema es vivir como el mundo. El problema es olvidar quién soy. Señor, gracias por ser un Dios vivo, un Dios real que hemos experimentado, Señor, en los momentos más difíciles de la vida, a la luz de los hombres, pero donde tú has estado allí para proveer, porque tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Y somos muchos, Señor, los que podemos dar testimonio de cómo tú has obrado milagrosamente en el momento menos esperado, alimentándonos como a cuervos y vistiéndonos como a las flores del campo. Tú eres un Dios real, Señor. Guárdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, para que no vayamos a caer en cambiar las prioridades de nuestra vida, Señor. Glorifícate en cada familia, en cada persona que está aquí, y permite, oh Dios, que su forma espiritual de administrar lo que se tiene sea un testimonio de fe para este mundo sumergido en la oscuridad de la obsesión por la prosperidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.